Bien, queridos amigos, como les anuncié en nuestro primer bloque, ya me encuentro en compañía del doctor Stalin Vilches, quien nos va a hablar el día de hoy sobre cuándo nos referimos a artrosis y cuándo no. Bienvenido, doctor ¿Qué Stalin. tal? Buenas tardes. Bueno, yo quería hablar bastante sobre este tema porque cuando nosotros hablamos de artrosis y cuando no es artrosis, ¿no? Y tenemos muchísimos pacientes que acuden a consulta con dolores no de las articulaciones, ¿va? Yo quisiera definir que la artrosis es un daño de las articulaciones. ¿Y qué son las articulaciones? Bueno, si nosotros vamos a la anatomía básica, vamos a encontrar los deditos, ¿no? La muñeca, los codos, los hombros. La artrosis no es un problema de los músculos, tampoco es un problema de los huesos, ¿no? Sino es un problema de las articulaciones, es decir, los nuditos, tanto de los dedos, de las muñecas, los codos, los hombros, las rodillas. ¿Y qué es la artrosis? Es la degeneración, el daño irreversible, la deformación que tiene la articulación, que se da con los años, ¿no? Que se da con los años y que lamentablemente con el tiempo es más incurable y va empeorando. Y más Como y que más. se hace más notoria quizás. Así ¿no? es. Entonces nosotros debemos recordar cuándo sí es artrosis, cuando es el daño de los nuditos, cuando no podemos mover los nuditos, cuando no podemos hacer lo que antes hacíamos con los años, cuando hay dolor en las rodillas, dolor en los codos, dolor en los hombros, dolor en las muñecas, de manera que es un poquito más alejado, que hay artrosis en la muñeca, casi no hay, más ahí en los deditos, en los codos, en las rodillas, en los hombros. Pero debemos recordar que a veces no es artrosis, no es un daño, no es una degeneración de la articulación, sino es por ejemplo, una artritis. Y decimos artrosis, artritis. Podemos confundir Se ambos confunde. términos. La artrosis es el daño y la artritis es la inflamación. Inflamación. Entonces no es lo mismo decir tengo artritis que tengo artrosis. En la artritis no necesariamente es por la edad, no necesariamente es por el peso, no necesariamente es por los años, sino es por algunas inflamaciones. Es la inflamación de la articulación, que puede ser por cualquier enfermedad, lupus, enfermedades reumáticas, infecciones como el VIH, el dengue, por ejemplo, da artritis, También, ¿no? sí. Muchas enfermedades pueden dar inflamación y no es lo mismo. Y debemos recordar cuando tenemos una inflamación. Por ejemplo, una artrosis es simplemente el daño, en cambio la artritis es cuando a ese daño se suma una inflamación. Nos palpamos, hay calor, está rojo. El problema es más severo, digamos. Es más severo, ¿no? es una artritis, por ejemplo, ¿no? Y eso hay que pensar en otras cosas. Y así hay otros problemas, por ejemplo, que también los pacientes llegan y dicen, doctor, tengo osteoporosis. ¿Y por qué tienes osteoporosis? Porque me duelen los huesos. La osteoporosis no duele. Y eso hay que recordarlo, porque nosotros siempre tenemos esto en consulta, ¿no? La mayoría de personas ya dice, doctor, tengo osteoporosis. ¿Y por qué tienes osteoporosis? Incluso ya con la densitometría ósea, llega así, e incluso ni siquiera en edad que le corresponde, porque debe ser las mujeres más allá de los 55 años, no cualquier mujer, a los 30 años ya con densitometría ósea, no tiene sentido. Y llegan y dicen, tengo osteoporosis. ¿Y por qué tienes osteoporosis? Porque me duelen los huesos. Cuando uno va a examinar, no son los huesos, son las articulaciones, los nuditos. Y lo que tiene es una artritis o una artrosis y no tiene una osteoporosis. Entonces, la osteoporosis realmente no es el dolor de los huesos. Cuando un paciente tiene osteoporosis, no tiene dolor de huesos. Los huesos se descalcifican, puede fracturarse porque están más débiles, ¿sí? Pero no hay esos dolores de los huesos. Y cuando uno revisa, se da cuenta que no es el hueso realmente, que son los músculos. Y vienen un montón de enfermedades también que se parecen a la artrosis, que se parecen a la osteoporosis. Que tendemos a confundir, ¿verdad? Que tendemos a confundir y que son fibromialgia, por ejemplo. Pacientes que llegan con mucho dolor en todos los músculos y ellos dicen, me duelen los huesos, porque está ladito, ¿no? ¿Cómo están? Claro. Y pasan los años y tiene mucho dolor. Hay gente que deja de trabajar y tiene otras enfermedades de los músculos, etcétera. Entonces es importante, ¿no? Definir cuándo hablamos de artrosis, ¿no? Y más o menos, ¿a qué edad podría manifestarse alguno de estos síntomas? Que quizá alguno de los televidentes, ¿no? Y ahorita se me acaba de venir a la mente quizás esos pequeños sonidos que cuando caminamos de repente se nos hacen en las rodillas o en las muñecas. ¿Eso es algún síntoma?
La artrosis casi no da mucho en las muñecas, pero sí las puede dar. También la puede dar, sobre todo las enfermedades inflamatorias. Pero lo que más da son los deditos en la parte distal, es decir, esta y esta. Acá casi no da, en la parte de la base de los deditos no. También da en los coditos. Y sí, son el típico paciente que tiene los dedos deformes, ¿no? Que los tiene como unas pelotitas acá, nosotros le llamamos nódulos. Cuando tienden a moverse suena. Como si son dolorosos. Son dolorosos. O sea, no es solamente en el sonido, sino que acumulado se suma el dolor. ¿No? Normalmente el hueso se une a otro hueso por una articulación que no es más que un cartílago que hace que simplemente los huesos no choquen. Con los años ese cartílago se degenera, ¿no? Entonces ya los huesos empiezan a chocar, empiezan a rozar, empiezan a tener más problemas, se deforma la articulación, entonces ya no hay los movimientos finos que tiene la articulación. Y con los años los pacientes ya empiezan a tener esta deformación dolorosa, que nosotros le llamamos artrosis. Lo más típico es en las rodillas, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes tienen más artrosis? Las mujeres, más que los varones. Las mujeres lo tienen antes, los varones lo van a tener mucho después, pero ¿quiénes lo tienen? Los flaquitos, los que tienen más peso. Los que tienen más peso tienden a tener más artrosis. Por eso es que a veces hay mucho paciente que llega con problemas de artrosis de rodilla, ¿no? Y dice, doctor, vengo para que nos coloque células madre en la rodilla, porque nos ha dicho que acá no podemos solucionar el problema. Pero miramos a la paciente y al evaluarla nos damos cuenta que tiene sobrepeso. Entonces no solamente debemos infiltrar, quizás dar tratamiento, hablar con el reumatólogo, ¿no? Para hacer algunas infiltraciones, tratamientos inflamatorios, etcétera, añadir que ayuden, sino también hay que hacer bajar de peso. Entonces hay que ver la causa también de la artrosis, lo que hace que empeore la enfermedad, y eso va a empeorar con muchos factores, ¿no? Los pacientes que tienen, que son, por ejemplo, estibadores, cargadores, cargan peso, ¿no? Los que llenan techos, ¿no? Tienden a tener mayor artrosis que algunos pacientes que no. Y así como hay articulaciones en las rodillas, en los codos, también las articulaciones que están en la columna vertebral también se dañan. Y empiezan a haber las hernias, empiezan a haber otras cosas más graves, ¿no? Las columnas desviadas, ¿no? Que ya son temas más, son otro capítulo aparte. Eso digamos que vendrían a ser las causas, ¿no? Todo el esfuerzo, digamos, sobre físico que realiza el ser humano, que son actividades que no corresponden, ¿no? Porque ya se están esforzando demasiado. Nosotros recordamos y vemos con tristeza cómo los jugadores se retiran del fútbol, ¿no? En la medicina deportiva, por ejemplo, ¿quién hace más artrosis? Una persona que fue futbolista y una persona que no fue futbolista. El que fue futbolista tiene más artrosis. Por eso es que a uno dicen, ¿cómo estos hombres, ¿no? Una foto ahí de Ronaldo y de Maradona, los dos ambos gorditos, todos ellos ya no tienen la flexibilidad que tenían en sus tiempos. Y tú dices, ¿pero por qué estos hombres están así? Habiendo sido unas maravillas, ¿no? Claro. Es que ellos degeneran más la rodilla. Entonces ellos con los movimientos finos que hacían, esos cambios de velocidad que tenían, generaba daño en la articulación. Y él no lo hacían un día ni dos, lo hicieron años. Entonces esos daños fue acumulándose y las rodillas fueron degenerándose, ¿no? Entonces vamos a hablar ya de artrosis en los futbolistas, depende mucho de la ocupación que haya tenido la persona, y eso es algo más grave. Por eso que nosotros le decimos, ayer hablaba justamente con un colega, con tristeza, le decía, ¿por qué los médicos suspenden la actividad física de los pacientes con artrosis? Eso es malo. Jamás le digamos al viejito, a la viejita de la casa, al adulto mayor de la casa, ¿sabes qué? Ya tienes artrosis, no camines, no salgas al parque, vive con tu bastón, ya no hagas actividades, no trabajes. Porque cuando trabajas te enfermas, te empeoras. Mentira. Eso es condenar la muerte. Un arquitecto en Japón, como nosotros sabemos en las noticias, tiene 110 años, y un día le dijeron, ¿por qué sigue trabajando? Y él dice, el día que deje de trabajar me voy a morir simplemente. Entonces, artrosis no significa dejar de hacer. Nosotros debemos hacer que los pacientes hagan sus actividades. Dejemos que los adultos mayores nos ayuden en sus cosas en lo que se puede. Siempre y cuando tenga una enfermedad neurológica. Entonces, salir a caminar es bueno. De acuerdo a la posibilidad, ¿no?, de cada paciente y de acuerdo a la edad. Si tiene algún tipo de impedimento físico, obviamente no va a poder realizar, ¿no?, las actividades que hacía de repente comúnmente. Así es, y la artrosis es limitante. Hay muchos pacientes que se limita tanto que ya el paciente ya no puede caminar, no puede
la calidad de vida se repercute mucho. Estaba preocupado con ellos y les decía, ¿por qué nosotros dejamos que ellos realmente estén postrados, ¿no? Ya no hagan sus actividades? ¿Y qué debemos hacer? Quizás a ayudarles, ¿no? En esos dolores tan intensos que tienen al caminar. Yo les comentaba que nosotros tenemos terapias para esto. Hay un sinnúmero de terapias, Hay un imagino, montón de de terapias. tratamientos también, Claro, ¿no? la enfermedad es incurable. La artrosis es incurable. Eso se debe, ¿no? Deben los Claro. televidentes tomar conciencia y saber sobre todo que no tiene cura, ¿no? Así, yo como siempre digo, es la edad. Es la edad, mucho tiene que ver la edad. Y no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Claro. Por ejemplo, hay momentos de la artrosis donde los cirujanos, como son los traumatólogos, que son los llamados a tratar esta enfermedad cuando ya es operable, ¿no? Se ponen prótesis en la rodilla, cuando ya es totalmente, ya no se dice No irreversible. funciona, digamos, el no funciona tratamiento. nada y hay que operar, ¿no? Esta artrosis lo que hay que hacer es colocar unas prótesis y los pacientes vuelven a caminar. Ahora está en boga, hace como unos 5 años, en Estados Unidos, unos tratamientos que se llaman cirugía láser, que un poquito acá en el Perú hay un amigo que ha venido a Estados Unidos y hace eso en Lima y como que un poquito de recelo, ¿no? Y yo digo, Hay controversia aún. controversia porque no está comprobado, pero lo que muestra la medicina basada en evidencias es que los pacientes que han salido, que son operados con la cirugía láser van muy bien en artrosis. ¿Por qué? Porque es una cirugía más especializada. Claro. Es el futuro de la artrosis. Es decir, nosotros vivimos todavía, lamentablemente, un tiempo todavía atrasado, pero ya hay médicos que están volviendo a los Estados Unidos Y que haciendo imagino- cirugía láser. Claro, y que imagino que por ser láser no tiene dolor ni mucha Claro, complicación. es más ¿no? fácil y es más, se regenera la anatomía de la articulación, porque se saca lo que se Claro. deformó y se lleva a un lado. Eso hablamos de futuro todavía, ¿no? En el Perú sí Claro. hay un médico que hace acá en Perú, que me da mucho gusto que lo haga porque hay mucha gente que está muy bien, que son los amigos de traumatología, ¿no? En el caso de los reumatólogos, los médicos especialistas en articulaciones, ellos hacen ya infiltraciones, ¿no? Tratamientos médicos también, ¿no? Que los cuales van a llevar a eso. Ahora también está en boga el infiltrar células madre, o también el plasma rico en plaquetas, que también hay evidencia. No para curar la articulación. A veces dicen, no, me infiltraron células madre y me curaron la artrosis. No, eso Para calmar el dolor sería. eso, ¿no? para calmar el dolor, para calmar la inflamación. Y es algo grande. Algunos decimos, pero solo se calma el dolor. Por supuesto que es importante. Porque tienes una persona que no camina porque le duele, Claro. y después de darle tratamiento llega caminando, llega corriendo, ya está Va jugando para vóley. Tengo una señora de 60 años que me dice, ya juego vóley. Qué Y tú lo ves con alegría y dices, wow, está muy bonito, ¿no? Se dará la artrosis, pero está mejor. Y eso es algo Entonces, bueno. a ver, empecemos, hablamos ya de lo que significa artrosis, de las causas también. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser ya, hablando específicamente, los tratamientos, ¿no? Ya los está mencionando usted, pero ¿cuáles serían específicamente los tratamientos que se darían para casos en general, ¿no? Que llegue una paciente o un paciente con algún dolor y que efectivamente usted compruebe que se trata de una artrosis. Mira, yo lo que siempre sugiero es cuando un paciente no sabe que tiene, primero ir a su médico. Claro. Su médico en general es un médico sin especialidad, es un médico de su posta, etcétera. El médico lo va a revisar. Ahí en el pequeño detalle, que a veces el médico palpa y ve que es articulación y de frente manda reumatología o manda traumatología, y eso está mal hasta cierto punto. Manda medicina interna para que el médico internista vea si es una causa, es una artritis, es una artrosis, es un problema muscular, es una enfermedad inflamatoria, reumatológica, etcétera. Tengamos un diagnóstico. Claro. Tenemos un diagnóstico, nosotros ya trabajamos con el reumatólogo. ¿Me dejo entender? Porque Claro. hay un lupus, el cual da daño a las articulaciones, hay artritis, trabajamos con el reumatólogo, pero ya tiene diagnóstico. A veces los pacientes van de frente a las especialidades que no son de diagnóstico y vuelven después de un tiempo de estar por aquí y por allá. Eso es algo que debemos ordenar. Un médico general, luego el internista, y después ya cuando tenemos un diagnóstico sabemos que tenemos lupus, reumatólogo. Tenemos que tener una articulación que debe operarse, traumatólogo. Ordenar, ¿no? Claro. Ordenar. Pero el especialista para el tratamiento de las enfermedades reumatológicas, cuando ya hay un diagnóstico, es reumatólogo. Con fármacos, con medicina. Cuando hay que operar algo, ya es el traumatólogo. A veces la gente confunde, va de frente al traumatólogo. Y el especialista en tratamiento médico es el reumatólogo.
No sé, debemos ubicar. Una cosa es reumatología, Claro. otra cosa es traumatología. El reumatólogo opera, es el que va a operar la enfermedad. El reumatólogo es el técnico por excelencia, el que debe tratar la enfermedad. Si no se sabe si la enfermedad es una reumatológica, es una inflamación, no se sabe, no se diagnóstico ni el traumato ni el reuma, debería medicina interna. Ese es, digamos, primer paso, medicina general, luego pasar a medicina interna para el... Claro. Si el médico general encuentra un diagnóstico y dice ya esto es esto, puede pasar a Se deriva pero directo. con diagnóstico. Con diagnóstico. A veces el paciente no tiene diagnóstico, no sabe qué tiene. Yo tengo muchos pacientes que vienen con dengue y luego tienen una enfermedad que se llama artritis reactiva, que es una inflamación con la enfermedad, y se la pasan de consultorio en consultorio. Cuando ya vienen, y es una enfermedad totalmente que no tiene nada que ver con artritis reumatoide, no tiene nada que ver con eso, sino es simplemente una inflamación, una manifestación de la enfermedad. Por ejemplo, brucela, la enfermedad que da por comer quesitos, también inflama las articulaciones. Y otros pacientes vienen con las articulaciones inflamadas, no saben qué, han ido al reumatólogo, cuando se lo ven, brucela, se da tratamiento, se cura y se va a la articulación. Entonces, por eso hay que saber la causa. Mucho cuidado. Paciente joven que hace artritis, hace artrosis, quizás hay inflamadas articulaciones de la noche a la mañana. El VIH es una de las formas como debuta la enfermedad, con artritis también, sífilis también, por ejemplo. Es decir, hay muchas enfermedades que debutan con artritis. Las hepatitis, por ejemplo, las hepatitis B, hepatitis C, debutan a veces con inflamaciones en las articulaciones, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Entonces ahí es donde nosotros perdemos tiempo valioso. Y el tiempo valioso es saber qué tiene un paciente. Así es, y ahí es donde nosotros debemos, ahí es donde medicina interna cobra importancia. A veces yo siempre escucho, el médico internista es el que sabe de todo. Mentira, no. El médico internista es el que diagnostica de todo. Pero quien debe tratar una vez que tiene diagnóstico, nosotros debemos de pasar a otro médico especialista, que es otra especialidad que es la reumatología, y si hay que operar, a traumatología. Entonces el orden es básico. El orden es básico en todo este proceso. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene un problema, no se sabe si es músculo, articulación, el hueso, osteoporosis, no sé, es una artritis reumatoide, por ejemplo. Debemos tener diagnóstico primero. Una vez que tiene diagnóstico, tratar. ¿Y por qué me interesa tratar una artritis reumatoide, por ejemplo? Una artritis reumatoide debe tratarse, ¿por qué? Porque si no los pacientes terminan en silla de ruedas, la enfermedad avanza y cada vez es peor. Y la enfermedad tiene tratamiento, no cura, pero sí tiene tratamiento, y evitas que el paciente se deforme. Y eso es importante, porque ya cuando tiene diagnóstico, los amigos de reumatología le van a un tratamiento de por vida, en el cual los pacientes no llegan a estar en silla de ruedas, no llegan a la artrosis. Y quizás es importante llegar a tiempo, ¿no? Para evitar todas estas malformaciones y sobre todo los dolores que tengo entendido que sí son muy fuertes, ¿no? Cuando ya la enfermedad está avanzada. Una vez un señor comentaba en mi página y me decía, la cultura médica es para los médicos. Yo le decía que no. La cultura médica no es para los médicos, los médicos están culturizados en medicina. El médico debe culturizarse en literatura, debe culturizarse en otra cosa que no sea medicina. Yo le digo a mis internos, el médico tiene que leer cosas que no sean de medicina. Eso es cultura. Medicina ya no es cultura, es su trabajo. Igual es las personas. Nosotros en la calle, sin ser médicos, debemos saber medicina. Porque no es el médico el que toma la decisión de acudir al médico, es el paciente. Entonces, ¿cuándo un paciente pide ayuda? Cuando conoce. Cuando el paciente sabe, cuando el paciente tiene una cultura, cuando tiene un nivel cultural de algo. Y eso es lo que yo quiero cambiar, ¿no? Yo tengo esa esperanza, ¿no? Yo tengo ese sueño, ¿no? De que la gente tenga un nivel cultural, que diga, tengo este problema y ¿qué hago? Esto es una artritis, una artrosis, voy a saber qué tengo, acudo a mi médico general. Luego voy acá, se ordena, tiene un diagnóstico rápido y llega a tener solución. Y por ende un tratamiento adecuado, ¿no? Que puede permitir que la enfermedad no avance. Todavía, queridos televidentes, hay mucho por qué conversar y por qué informarnos, ¿no? Sobre todo acá el doctor que nos habla de cultura, ¿no? Tenemos que informarnos acerca de este y de muchos otros temas más. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos. No se muevan. El cable para todos.
Amigo abonado, paga tu mensualidad de la manera más simple y económica a través de Banco de Crédito BCP. Lo puedes hacer también en el Interbank, o si no también en el Banco Continental BBVA. Y por supuesto en agentes autorizados. Y si tú quieres para mayor facilidad, a través del Internet. Ves Cable, piensa en ti. Mercado Yortuque, donde encontrarás de todo para el hogar: panadería, abarrotes, huevos, frutas, verduras, aves, carnes rojas, pescados, mariscos. Además, juguerías, restaurantes, cevichería, sastrería, renovadora de calzado, plásticos, bazar, salón de belleza. Mercado Yortuque, las mejores marcas al mejor precio. Mercado Yortuque, Avenida Chinchaysuyo 1103 La Victoria, frente al Paseo Yortuque. ¡Te esperamos! Los acontecimientos más relevantes de la actualidad, la noticia ágil, oportuna y veraz, solo aquí en Ves Cable Noticias, con el estilo independiente que usted prefiere. De lunes a viernes, edición matutina de 7 a 8 de la mañana, edición mediodía de 12 a 12:30 de la tarde y la edición central de 9 a 10 de la noche. Ves Cable Noticias, credibilidad informativa a su alcance. Solo aquí en Ves Cable Televisión, tu canal. Comunicado. Cambio de oficina de pago. Ciudad Eten y Puerto Eten. Acercarse al distrito de Monsefú, calle 28 de Julio, número 409, a una cuadra de la plaza principal. Mochumí y Túcume. Acercarse a la ciudad de Lambayeque, calle 2 de Mayo, número 340, al costado de la comisaría. Queridos amigos, continuamos y hemos aprovechado el corte para seguir hablando de todos los tratamientos que hay para la artrosis y que usted en casa debería conocer si es que tiene algún síntoma que de repente le está quejando. Aquí el doctor Stalin Vilches nos está informando acerca de todos los múltiples tratamientos que hay, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, hablamos mucho sobre la limitación que tienen nuestros seres queridos, ¿no? ¿Quién en la casa ahora no tiene pues un problema en la articulación, ¿no? Un dolor en la rodilla, un dolor? Y lamentablemente esperamos recién tener 60 años para empezar los tratamientos, para cuidarse. Y eso es malo, porque no debemos esperar esa edad para empezar tratamiento. Así es. Usted me mencionaba que a partir de los 40 años se puede ya hacer infiltraciones para evitar una posible artrosis a los 60 años. Claro, por ejemplo, ¿no? Hay personas que en la medicina deportiva, por ejemplo, ya desde los 40 años se van infiltrando sustancias a nivel de la rodilla para evitar que el daño se genere en el futuro, ¿no? Para que, como yo siempre le llamo, prevenir para una buena vejez. Una buena vejez es, ¿quién tiene buena vejez? El que se cuida entre los 40 y 60. Claro. A veces me viene un viejito de 60 años a tomar calcio para no tener osteoporosis. Oye, a los 60 años no hay nada que hacer, es tarde. Es decir, el calcio hay que tomarlo antes. Las señoras, todo el mundo tomando calcio en los hospitales, ¿no? No, pero y si no lo tomas con fijador no sirve. Tienes que ponerte el fijador para que la se absorba, ¿no? Entonces, en cambio entre los 40 no necesitamos fijador, ¿no? Entonces,
pero esperamos recién estar mal para recién llegar Para recién y acudir, nosotros ¿no? debemos de hacer, ojo, mucho cuidado. Si queremos una vejez hermosa, una vejez sin dolor, debemos cuidarnos ahora. Porque no vamos a esperar recién tener 60 años para recién estar llorando en los hospitales con artrosis, que me duele acá, que me duele acá, que es la edad. No es la edad, es porque no te cuidaste. Porque no sé. No te cuidaste en tu momento y no tuviste una buena vejez. Te dañaste, etcétera, ¿no? Y no fuiste dándote los cuidados que tienes que darte. Y pues la edad es dura, con los años es Así peor, es, es con más los fuerte, años. más intensa, ¿no? Ujú. Hablábamos sobre los mitos en la artrosis. Los mitos. ¿Qué mitos hay en la artrosis? Por ejemplo, la artrosis a veces no está sola, ahí está con la osteoartritis. ¿Qué es eso? Es una inflamación de la rodilla que va a dar daño en la articulación, ¿no? Entonces inflama la articulación. El paciente llega con una rodilla tremenda acá. ¿Qué hacemos nosotros? Inmediatamente extraemos el líquido. ¿Para qué? Ese es Para el primer mandar a paso. estudiar el líquido. Porque puede haber gota, puede haber enfermedad de cristales ahí. Mandamos a estudiar el líquido para saber la causa de por qué se produce esa enfermedad. O a veces se llena de pus, artritis séptica, se infecta la rodilla también puede enfermarse, puede llenarse de pus. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Sacamos, extraemos ese líquido. ¿Para qué? Para mandarlo a estudiar, y para dar un antibiótico y para, en el caso que sea gota, sea tratamiento para la gota, ¿no? Es más, hay muchas enfermedades que te pueden inflamar la articulación. Entonces estudiamos la articulación, ingresamos con unas agujas, evaluamos qué tiene la rodilla. Y acá viene el primer mito. La gente dice, que no te saquen el líquido de la rodilla porque te malogran la rodilla para siempre. Eso es eso es falso. falso. Nosotros tenemos 4 lugares para poder aspirar el líquido en la rodilla. Que está- Imagino que deben ser puntos Claro, específicos. puntos específicos que el internista sabe, que el reumatólogo sabe, que el traumatólogo sabe, y que hay que hacerlo y que hay que estudiarlo. Claro, Lo claro. estudiamos, lo mandamos a estudiar y sabemos qué tiene. Una vez sabemos qué tiene, le damos el tratamiento adecuado. Es decir, ¿podemos extraer el líquido? Sí se puede extraer el líquido. Para estudio, en ciertas razones. No es que el paciente se va a quedar sin líquido. El Claro. líquido se produce constantemente. Ujú, Eso es claro. falso de que me sacaron el líquido y me malograron la rodilla. Hay gente que sí saca el líquido y no está capacitada. Hay que tener cuidado, ¿no? Por Hay ejemplo, que a veces tener en cuenta dónde se hace, ¿no? en ¿Con qué farmacias, doctor? cuidado. Eso no Hay que buscar está. un médico. La rodilla tiene que ser extraída por médicos especialistas, ¿no? Que estén entrenados en ese tipo de situaciones y sea pues para ese tipo de cosas. Una vez que se sabe, nosotros podemos hacer lo contrario, ya no extraer, sino infiltrar, colocar fármacos en la rodilla. Y eso es para evitar el dolor. Claro, ¿verdad? uno para evitar el dolor, para evitar el daño. Hay muchas sustancias, ¿no? Como las células madre, el plasma rico en plaquetas que se pueden colocar. Hay algunos estudios de ácido hialurónico que también tienen un poco de evidencia, no tan sólida como la célula madre en el alivio del dolor, pero también hay, ¿no? Y también pueden haber antiinflamatorios que se pueden colocar directamente en la rodilla, ¿no? De acuerdo al paciente, si no es diabético, etcétera, muchas condiciones Sí, tienen que pues ver se tiene mucho, que tener en cuenta que todas tienen que las estudiarse. enfermedades. Entonces, debemos ver que a la rodilla podemos estudiarla. De acuerdo a eso, ver unas cosas. Por ejemplo, hay un examen muy especializado que lo hacen los traumatólogos, que ellos se llama artroscopía. ¿Qué es la artroscopía? Es una camarita que ingresa dentro de la rodilla y ve dentro de la rodilla qué daños hay. Es una Minuciosamente. como una endoscopía del ¿no? estómago de la rodilla. Lo hacen los traumatólogos, ¿no? Artroscopistas. Aquí en Chiclayo no he visto, pero en Lima sí, Lima, tengo claro. amigos que hacen eso. Y que es un examen excelente para estudiar la rodilla, ¿no? Y de acuerdo a eso, poniendo la necesidad de prótesis, la necesidad de una cirugía artroscópica, pueden operar la rodilla también con esa maquinita. Claro. También sucede, es uno de los tratamientos que ayuda pues a que los pacientes regresen a caminar, que tengan calidad de vida, ¿no? Eso más que todo, ¿no? Calidad de vida que ya habían perdido por la degeneración Así es. que les ha causado. La artrosis, esta aunque enfermedad. parezca, a mí me interesó mucho cuando desde médico general, ¿por qué? Porque me parece un problema de salud pública. Es un problema de salud pública. Nosotros vamos a ver que Aqueja a muchas personas. aqueja a muchísimas personas, y no solamente en el estado doloroso, el estado patológico de enfermedad, sino también en el estado ocupacional. Hay mucha gente que no trabaja por eso, hay mucha gente que está Limita. postrado por eso, hay mucha gente que está marginada por eso.
que han sido despedidos y ya no pueden hacer sus labores por ese motivo, porque de repente no piden ayuda porque no conocen, etcétera, y empeora, ¿no? Y por ahí hay algunos fascinerosos que ofrecen el oro y el moro y engañan a los pacientes. Y les ponen una y otra cosa y al final los terminan dañando, ¿no? El típico, ya viene el aceite culebra y tanta cosa que se puede aplicar en las rodillas. Ahora, son aliviantes, yo no estoy en contra, por ejemplo, usar algunos ungüentos que ayudan a dar calor un poco, ¿no? Una vez venía, pero sucede en la artrosis, pero si tienes una artritis, le pones un ungüento para el calor, si la articulación está caliente, y vas a dar más calor. Cartílago de tiburón también se escucha. El cartílago de tiburón, por ejemplo, es un mito. A mí me encantaba, ¿no? Recetar cartílago de tiburón, pero en los 2 años que receté, hace como 8 años, nunca vi mejorar a un paciente. Y la evidencia dice que no sirve. La evidencia dice que no sirve. La evidencia, la medicina, no solamente cuestión de que tú produces un fármaco, lo vendes, no. En medicina hay que comprobar, claro. Y en las pruebas se ha demostrado de que no sirve. La evidencia es baja. Entonces los pacientes toman. Y no mejoran. Gastan y no mejoran. Entonces no hay mucha evidencia. Yo, cuando me dicen, doctor, ¿y si tomo colágeno? ¿No? Y le digo, si quiere gastar, tómalo, pero evidencia no tiene. Pero doctor, mira que bueno que mi cuñada, mi vecina se mejoró, tómalo. A mí yo no tengo un problema. Porque para el colágeno todavía no hay evidencia que diga que no, y tampoco hay evidencia que diga que sí. Entonces, pero algunos pacientes mejoran. Mejoran, claro. Bueno, no hay evidencia todavía, pero lo pueden hacer. Pero hay que tener cuidado que hay personas que no pueden tomar colágeno. Claro. Entonces en ellos sí no se puede dar. Algunas personas dicen, doctor, ¿y si como patas de pollo? No, patas de pollo. El pata de pollo tiene bastante colágeno, ¿no? Entonces, la pata de pollo está estudiado ya, que las patas de pollo tienen un sinfín de colágeno, sí, pero tienen un sinfín también de triglicéridos, de grasas. Entonces es un problema de colesterol bien serio. La pata de pollo es un problema de colesterol muy serio. Y en ese lado es un poco peligroso. La pata de pollo es en exceso, sobre todo esas personas que comen un montón de pata de pollo para sus articulaciones. Mucho cuidado porque pueden tener problemas en el colesterol, en el triglicérido. Es decir, no todo es la panacea, no existe una cosa que cure todo. Exactamente, no, siempre tiene sus contraindicaciones. Y hay que recordarlos, porque a mí me gustaría que la gente no se exceda, no gaste en eso. Ahora, plantas que ayudan a las inflamaciones de las rodillas, muchísimas. La uña de gato, por ejemplo, es una maravilla. No, ayudan, pero son complementos. Hay gente que dice, no, tomo mañana, tarde y noche y voy a estar súper. No, si tomas un vasito vas a estar bien un mes. Pero si tomas 2 litros diarios vas a estar bien una semana. Mentira, puedes terminar intoxicado. Las plantas todo también en pueden exceso, intoxicar. así es. Ayudan, son complementos, pero como te digo, la evidencia no es muy alta. Pero sí hay que recordar nosotros que cuando tenemos un problema a nivel de la articulación, debemos de pedir ayuda. Claro, eso es muy importante, es vital. Tener la ayuda justo en el momento, ¿no? En el momento. Pedir la ayuda es clave para poder hacer algo por esa persona, para poder hacer algo y ojalá pues se pueda, ¿no? Porque hay personas que ya no se puede. Y el sinfín de personas que vienen entre comillas con artrosis y no es artrosis. Es un montón. Hay un montón de gente que acude entre comillas con el problema de artrosis y cuando tú la examinas tiene otras enfermedades. Se suele confundir quizás por algunos síntomas de repente, es una enfermedad. Y hasta por el propio desconocimiento, ¿no? Porque por ahí de repente escucharon y se suele confundir de repente, ¿no? Con la enfermedad. Así es, misma. Nosotros encontramos un montón de pacientes con otras enfermedades que ellos la confunden con la artrosis. Por ejemplo, tenía una paciente con fibromialgia y que tenía también una lumbociatalgia. Y decía, doctor, ya traté la fibromialgia y no mejoro. Cuando lo examino tenía lumbociatalgia, tenía una hernia. Y que le estaba produciendo el dolor, que era otra cosa. Entonces, ahí hay que ver que no sea otra cosa también. Una vez un niñito viene con una artrosis. ¿Y qué tiene niñito? No, la han visto y no mejoran. Mire, queremos que lo vea. Revisando, pero movía muy bien, el hueso estaba muy bien. Palpando, no palpaba mucho, una plaquita, un tumor en el fémur, ¿no? Es decir, cuando fuimos a ver era pues un tumor, entonces el problema no era por artrosis, no era un tumor, hay cáncer de hueso también, claro. Hay sarcoma de músculo, de las estructuras óseas también cercanas, a veces, como le digo, la infección, la artritis séptica también,
Y pueden haber daños también, desgarros, etcétera, que pueden complicar la enfermedad. Claro, ¿no? sí es. Y doctor, a mí me gustaría que nos explique a los televidentes cuáles son los tratamientos que usted aplica, por ejemplo, acá en Chiclayo. Bueno, nosotros trabajamos en equipo, como te vuelvo a decir, con los médicos, ¿no? No, un médico no hace todo. Yo más que todo me dedico al diagnóstico. Llegar a tener un diagnóstico, un tratamiento inicial, por ejemplo, hacemos el tratamiento inicial antiinflamatorio, en el caso de una artritis, etcétera. En el caso de encontramos una causa de la artritis, la tratamos. En el caso de la artrosis, hay, por ejemplo, células madre. Eso ¿no? es lo que más está ahorita, Claro, ¿no? que se puede colocar, no se puede infiltrar también sustancias a nivel de las rodillas. Digamos se pueden que, ¿a qué tipo de pacientes se pueden infiltrar? Primero que un células paciente madre? que no tenga condiciones de operabilidad. ¿Qué significa? Que no esté para operar. Tienes un paciente de una articulación totalmente degenerada, dañada, que está para cirugía, no le vas a No plantear se pues puede. una infiltración, ya no, eso tiene que pasar a De traumatología frente. y tiene que ser operado. Dice, tampoco, no, eso No hay que tenemos engañar al saber. paciente. No, es que los pacientes no van a mejorar. Y no hay nada más triste que un paciente que te toca la puerta y dice, doctor, no mejora. Y eso es, no. Por eso hay condiciones, hay criterios. Entonces se le dice, se le va a hacer, pero le va a aliviar un dolor. Y la Claro. enfermedad tiene que buscar, los amigos de traumatología lo ayudan, lo mandan a Lima en algunos casos, o ellos mismos lo operan o le plantean la prótesis, y eso es lo que se hace en equipo. Cada caso Es es totalmente diferente. Por eso es que debemos evaluar personalizadamente a una persona. Hace unos días venía una paciente con dolor en los huesos, y el doctor las articulaciones, me ha visto el reumatólogo, no mejor, molesta. Señora, ¿y su glucosa? Ah, doctor, ya la glucosa después, yo quiero mejorar de mis articulaciones porque me duele. Pero tiene 400 de glucosa. Wow. Y lo que tiene usted no es artrosis, es una polineuropatía diabética. Es decir, la diabetes estaba produciendo dolor en todos sus nervios de los miembros y ya lo confundía con artrosis. Tratamos, ¿no? Me encanta insulinizar, con insulina, mejoró. Y En después ese viene- caso ya directamente insulina. Claro. Para bajar, Eso es un mito, ¿ah? Ya. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la insulina para mí es el fármaco principal del tratamiento de la diabetes. Seas al inicio del tratamiento, los pacientes que tienen diabetes inician, deben darse la insulina. Los pacientes que están muy dañados, ¿se le puede dar insulina? También. La insulina es para los pacientes que están muy dañados, no. La insulina puede darse en cualquier etapa. Ah, sí. ¿La insulina produce adicción? Tampoco. No, eso es falso. Tú puedes dar antibióticos orales, puedes dar insulina. No. Le traté con insulina, ¿por qué? Porque me parece más fácil, es más rápida su acción, mejoró muy rápido el azúcar. Eso, ¿no? Así Baja es. rápido. Y mejoró, se le dio un tratamiento para la polineuropatía y cuando se le dio el tratamiento para la polineuropatía, evaluamos, no tenía artrosis. Entonces la persona pensaba que era una artritis, que era otra cosa, y era una enfermedad. Por eso les digo, hay que saber la causa del dolor. A veces a nosotros nos duele, pero no sabemos qué nos duele. Y lo que nos duele puede ser algo malo. Tenía una señora que dice, doctor, tengo mi articulación de mi hombro no mejora. Me han dado tratamiento, me han infiltrado, me han dicho que tengo hombro doloroso. Muy bien, sáquese la blusa. ¿Para qué no voy a sacar la blusa? Me dice, es que tengo que revisarla. Yo reviso a todos los pacientes así, les guste o no. Y si no, se buscan otro médico. Lo siento mucho, pero yo no atiendo pacientes. Yo siempre me informaron, menos ropa, Claro, mejor más diagnóstico. específico. Porque nosotros vemos, por ejemplo, miramos debajo de la mama si tiene acantosis para ver. Mirando las mamas puedo ver si hay diabetes o no. Puedo ver si hay cirrosis o no, si hay nevus en las mamitas, etcétera, palpo, mamas, etcétera. Y cuando se le evaluó tenía una masa en la mama. Y era un cáncer de mama. Wow. Y lo que dolía era un ganglio que estaba en la axila. Y ella creía que tenía. Es decir, y a veces, cuando tú te das cuenta, no es necesariamente una artrosis. Las neoplasias también pueden dar síntomas bizarros. ¿Qué son los síntomas bizarros? Tú dices, me duele la garganta, tengo tos, faringitis. Tengo moquitos, fiebre, estoy estornudando, gripe. Confundimos. Rápido, ¿no? Al toque dicen. Pero se tipifica la enfermedad. Pero en el cáncer no tiene síntomas. El cáncer es bizarro. ¿Qué significa bizarro? Es raro. Un paciente llega con dolor del codo, nada más, le duele su codo, nada más. Cuando tú lo empiezas a examinar, te das cuenta que es una neoplasia, es una neoplasia con un síntoma raro, síntoma bizarro. Entonces las artrosis o las artritis mayormente pueden ser también consecuencia de un síntoma raro. Hay que buscarlo. Claro. Y eso, ahí es donde viene como yo siempre he dicho, ¿no? El internista en su acción
en su acción policial prácticamente, del detective, De investigar todo. el investigador. Y ahí es donde viene la clave, esa es la función del internista, buscar el diagnóstico, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque tenemos que verlo. Es decir, nosotros a veces decimos, no, tengo artrosis, o la gente dice, no, me duele el pecho, voy al corazón, de frente voy al cardiólogo. A veces puede ser el pulmón, puede ser la mama. Si no tienes diagnóstico, tú no te direcciones. Respeten el orden, respeten a los médicos generales. Acá en Perú hay mucho menosprecio a los médicos generales, ¿no? Creo yo que es parte de la confusión, ¿no? Sí, la gente dice, no, desconocimiento. yo quiero ir de frente al especialista, yo quiero ir de frente al... No, el médico general es de gran ayuda. ¿Por qué? Porque el médico general es el que te va a evaluar totalmente, ¿no? Entonces, y te va a decir, ¿tiene diagnóstico o no tiene diagnóstico? Tiene diagnóstico, de frente, endocrino, cardio, donde vaya. No tiene diagnóstico, va para acá. Pero por eso es importante que el médico general nos revise primero. Entonces, él va a evaluar. Falta de diagnóstico, nos manda con nosotros a medicina interna. Y es la forma como nosotros vamos a llegar. Entonces, no solamente, por eso yo, cuando me preguntaste, ¿qué tema hacemos hoy? Hacemos cuándo es artrosis y cuándo no es artrosis. ¿Por qué? Porque no todo es artrosis. Hay momentos donde va a haber artrosis. Y hay momentos donde hay artritis, donde hay fibromialgia, donde hay hombro doloroso, donde hay otras cosas que parecen artrosis, que no son. Ahí viene el detalle. Y justamente ese pequeño dolor, que es pero para unas personas menospreciables, para nosotros en medicina interna puede ser muy interesante, porque es el hilo de la maneja del cual nos puede llevar al diagnóstico. Y hay que ir nosotros y hay que buscarlo, ¿no? Vengo de Jaén. Y en Jaén pues tenemos un montón de dengue, ¿no? De dengue hay un montón. Las personas vienen con dolor de espalda, las artritis reactivas que da el dengue. Es un cuadro florido de la enfermedad. Y eso no es una artritis reumatoidea. Eso no es un lupus. No, esa es una enfermedad propia del virus que da una inflamación. Es decir, cualquier cosa puede producir que se inflame una articulación. Y eso hay que recordarlo. Claro, toda la información que estamos recibiendo el día de hoy sin duda es muy importante y muy interesante, porque todos estamos aquí para aprender, ¿verdad? Todos estamos para aprender, pero todavía tenemos mucho por qué conversar. Ustedes no se despeguen del programa Médico en Casa. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos. No se muevan. El cable para todos. Amigo abonado, paga tu mensualidad de la manera más simple y económica a través de Banco de Crédito BCP. Lo puedes hacer también en el Interbank, o si no también en el Banco Continental BBVA. Y por supuesto en agentes autorizados. Y si tú quieres para mayor facilidad, a través del Internet. ¿Ves Cable? Piensa en ti. Mercado Yortuque, donde encontrarás de todo para el hogar: panadería, abarrotes, huevos, frutas, verduras, aves, carnes rojas, pescados, mariscos. Además, juguerías, restaurantes, cevichería, sastrería, renovadora de calzado, plásticos, bazar, salón de belleza,
Mercado Yortuque, las mejores marcas al mejor precio. Mercado Yortuque, Avenida Chinchaysuyo 1103 La Victoria, frente al Paseo Yortuque. ¡Te esperamos! Queridos amigos, ya nos encontramos en el último bloque ya del programa. La verdad que se nos pasa volando toda la hora porque todos los temas que traemos son de mucha importancia para que todos ustedes puedan informarse, y si por ahí tienen algún síntoma o algún mal que los está quejando, puedan acudir directamente, ¿no? Donde un doctor, en primer lugar, de medicina general, si es que no tuvieran diagnóstico. ¿No es así, si no tienen doctor? diagnóstico para medicina interna, ¿no? Así es. Así de simple, nada Así más. de simple. Y hay que tener muchísimo cuidado con estos, de no confundir, ¿no? Los términos de cuándo es artrosis y cuándo no es artrosis. Claro. Por ejemplo, cada persona tiene familiares en casa. Por ejemplo, ¿tienes algún familiar con un problema parecido? No, la verdad es que no. Nadie. Artrosis no, artritis sí. Por ejemplo, ¿qué tienen? ¿Qué es lo que...? Las manos, Ya. empiezan con la desviación de las manos. Desviación de las manos. Ajá. Ah, ya, ya. Y los dolores, ¿no? Los dolores siempre. Al empezar ya a coger por ejemplo en la cocina, ¿no? Los alimentos, ahí como que empiezan ahí los síntomas. Bueno, es una persona ya mayor. Mire, ese es un tema justamente lo que yo quiero que vean. La artrosis a veces no está sola. Va con un tema como se llama osteoartritis. Osteoartritis. ¿Qué es la osteoartritis? La artrosis más la artritis. Se suman. Claro. Algo que sí quisiera que lleven ya rápido, por ejemplo, cuando tengan un problema de los deditos, acá tenemos 3 nuditos, ¿no? Claro. 3 nuditos. La artrosis va más en estos 2 nuditos, en los vasos. Cuando tengamos problemas en el primer nudo que se pega a la mano, el dedo cuando se pega a la mano, Ya. ¿no? Este nudito es malo, puede ser algo más. Pero si es estrictamente el típico de la mujer mayor, ¿no? Que vive la mano inflamada, Sí. eso es la osteoartritis. Eso es osteoartritis, que es una artrosis más artritis. Es el típico, es la típica artrosis con artritis. Ahora, pero mucho cuidado cuando da en las muñecas. Ahora, hay otra cosa. Cuando tenemos artritis, por ejemplo, ¿no? Y amanecemos con dolor en la mañana, amanecemos con dolor en la mañanita, tenemos dolor en la mañana, y conforme pasan las horas nos mejoramos. Ya conforme hago ejercicio me mejoro, estoy bien, mira. Y otros no, vuelta. En la mañana amanecen bien y para la noche se van inflamando. La pregunta es, ¿Qué pasó? ¿cuál es mejor, cuál es peor y cuál es malo? Es malo, por ejemplo, amanecer inflamado. Esa famosa rigidez matutina, esa inflamación matutina, nos dice de que ese dolor es inflamatorio, autoinmune. Puede haber algo malo por ahí. Lupus, una artritis reumatoidea, es decir, no solamente artritis simples, sino artritis ya más complicadas, autoinmunes. En cambio, cuando nosotros amanecemos bien y con las horas nos va doliendo los huesos, eso es algo normal, es propio del es mecánico, nosotros le llamamos patrón mecánico. Pero cuando amanecemos, por ejemplo, hay gente que amanece con dolor de espalda, Sí. y conforme pasan las No se horas puede ni mover. va recuperándose, eso es malo. Pero cuando tú amaneces bien y conforme haces ejercicio, caminas, te duele la espalda, eso es bueno, es propio del ejercicio. Es importante, ¿no? Saber diferenciar. Ahí viene el patrón inflamatorio, como les digo a mis alumnos, y el patrón mecánico. El patrón mecánico es un patrón que tiene que ver con la fuerza, con las horas, con el trajín. Y el patrón inflamatorio tiene que ver con enfermedades malas que hay que buscar. Claro. Si amanecemos con artritis, cuidado, hay que consultar, puede haber algo malo. Si hay artritis de la muñeca, cuidado, eso no es bueno. Eso no es bueno. La muñeca, normalmente la muñeca mayormente no hace artrosis. La que hace artrosis más son los deditos, Los dedos. los codos, los hombros, Las rodillas las sobre caderas. todo. Pero las muñecas no tanto. Si tenemos artrosis de la muñeca, artritis de la muñeca, cuidado, hay algo más. Supergritado. Puede haber algo más, puede haber otro. Entonces ya vamos nosotros ya sabiendo cosas Claro. básicas. Si en la mañana tenemos inflamaciones, consultemos. Si las muñecas están inflamadas, consultemos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos creer que es una simple artritis y estamos frente a otras enfermedades un poco más graves.
Claro, eso sí es muy importante. Y ya aquí el doctor Stanley Vilches el día de hoy nos ha enseñado muchísimo para que usted en casa pueda tomar todas las medidas y pueda sobre todo buscar ayuda, ¿verdad, doctor? Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por favor, dígale a los televidentes dónde podemos ubicarlo. Bueno, ahí pueden ubicarme en el Hospital Regional de Lambayeque, ¿no? Y bueno, de manera particular en Clínica del Cáncer, Libertad 556. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Esperemos tenerlo muy pronto por acá. Gracias. Bien, queridos amigos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Nos encontramos el día de mañana, miércoles, con una nueva edición de Médico en Casa. Que tengan ustedes muy buenas tardes.